Hare Krishna, nos encontramos en el marco del Instituto de Estudios Bhaktivedanta en el programa de Sadhana Online que tiene lugar todos los días. Y los domingos tenemos clases especiales. Hoy tenemos una clase súper especial porque es el director del instituto que nos ha venido a dar la clase y además del director del instituto es también pues una figura dentro del movimiento Hare Krishna en España, pues muy de las más relevantes, Su Santidad Yadunandana Swami. Le damos las gracias por dedicarnos su tiempo, por estar aquí y por ayudarnos a entender las cosas mejor. El tema de hoy es una segunda parte de la clase anterior que nos dio. Es un tema así como delicado, difícil de entender y entonces pues por eso es que va a haber una segunda clase. Em, Así como para resumir, muy resumido, eh, se trata de qué sucede cuando hay una persona que tiene un comportamiento reprobable, incluso puede ser abominable. Una persona, me refiero a un religioso, ¿no? O religiosa. Entonces, ¿qué pasa con esta persona? Y entonces, bueno, ya en la primera parte ya el Swami nos explicó que, que hay una gran diferencia en cuando una persona hace algo así por accidentalmente y después lo lamenta profundamente y hace por no continuar en esa trayectoria, o si alguien ya tiene otro tipo de intención, vamos a decir, gamberra, usó él esa palabra y ya lo convierte como en algo, en un hábito, ¿no? Entonces, es que hay un verso en donde se habla, ¿no? De que hay que seguir considerando que una persona es santa después de eso, pero claro, teniendo en cuenta de que no sea, que sea algo accidental. Entonces, bueno, él ya pues va a continuar ahora dándonos esa segunda parte. En el canal de YouTube está la primera parte, que yo la conectaré con esta segunda para quien quiera verla y no la haya visto. Y entonces, bueno, ya vamos a darle la palabra para que él comience allí por donde considere. Hare Krishna, muchas gracias por darme la oportunidad de continuar dando esta segunda parte de la clase sobre este tema tan importante y a la vez delicado. Comenzamos con la invocación del Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Om Namo Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Om Bhagavate Namo Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Om Namo Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Kam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yatkripatamaham Vande Vigurum Dinataranam Paramananda Madhavam Chaitanyamishwaram Panchakalpa Tarupyascha Kripa Sindhupya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Vamos a comenzar como punto de partida con un verso del Srimad Bhagavatam, del canto tercero, del capítulo número 16, el verso número 25. Justo el otro día nos visitó en Nueva Brayamandala
Vaiyasaki Prabhu, el famoso kirtanilla, digamos, veterano de muchos años, y dio unas clases sobre este tema con referencia a la historia de cómo los cuatro Kumaras maldijeron a los porteros de Vaikunta, Jai y Vijay, que luego se convirtieron en los asuras, Hiranyakashipu y Hiranyaksha, Ravana y su hermano Kumbhakarna, y Shishupal y Dantavakra. Bueno, yo voy a leer el verso y luego ya entraremos en el tema directamente. Yo leeré el sánscrito y luego podemos seguir el turno de lectura. Nityangi Devi, si no te importa el ir dando la palabra a quien corresponda, te lo agradezco. Yambana Yordama Madisha Pavan Vidate Vretem Nuvata Tanuman Mahi Nirvialikam Asma Suva Yauchito Triyatam Sadando Yena Gasau Vayamayum Smahi Kilvishena. Traducción y significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. Pues, Eka Chakra, si tú quisieras leer. Hare Krishna. Oh Señor, aceptaremos sin duplicidad cualquier castigo, castigo que desees imponer a estas dos personas inocentes o también a nosotros. Entendemos que hemos maldecido a dos personas sin culpa. ¿Significado también? Sí, por favor. Significado Shri Prabhupada Ki Jai. Ay, Los sabios, los cuatro Kumaras, ahora desestiman la maldición de que han hecho objeto a los dos porteros, Jaya y Vijaya, porque ahora son conscientes de que las personas que están ocupadas en servir al Señor no pueden ser culpables en ninguna situación. Se dice que aquel que tiene fe implica en el servicio al Señor o que está ocupado en servicio amoroso trascendental, tiene total las buenas cualidades de los semidioses. Por eso el devoto está libre de faltas. Si a veces se observa que se está equivocando por accidente o por alguna disposición temporal, no se debe tomar esto muy en serio. Aquí se arrepienten de haber maldecido a Jai y Vijaya. Los Kumaras ahora piensan en relación a su posición en las modalidades de pasión y la ignorancia, y están preparados para aceptar del Señor cualquier tipo de castigo. En términos generales, cuando tratemos con devotos, no debemos intentar descubrir faltas. En el Bhagavad Gita se confirma también que se debe considerar sadhu por persona santa al devoto que fielmente sirve al Señor Supremo, incluso en caso de que él le encuentre cometiendo un grave error. Por hábitos anteriores es posible que cometa alguna equivocación, pero como está ocupado en el servicio del Señor, esta equivocación no debe tomarse muy en serio.
Muchas gracias. Bien, si os habéis fijado, Srila Prabhupada menciona 2 veces en este significado que no es muy largo, que si un devoto comete un fallo, no debe tomarse muy en serio. Lo, lo habéis visto 2 veces. Y menciona por accidente, por disposición temporal, y luego en la parte de abajo habla de por hábitos anteriores. Por hábitos anteriores es posible que cometa alguna equivocación, pero como está ocupado en el servicio del Señor, esa equivocación no debe tomarse muy en serio. Es decir, que básicamente de lo que se trata es de que si no nos toca hacer el servicio de juez, que no tenemos que ponernos de jueces. De hecho, el espíritu Vaishnava es el espíritu de ver lo bueno, de alimentar lo bueno en los demás y de ayudar a mejorar las cosas y sobre todo de servir a los demás. Ese es el espíritu de la cultura Vaishnava. A veces, si alguien tiene una posición de responsabilidad, sí que tiene que corregir y que cuando algo está mal hecho, el corregir normalmente se debe hacer de un modo amoroso. A veces no queda otra que tener una mano firme y el imponer algún tipo de corrección o de castigo, pero incluso esto es sumamente delicado. Por ejemplo, aquí en esta narrativa estamos viendo cómo los 4 Kumaras habían maldecido a los porteros de Vaikunta, Jai Vijay, porque les impidieron el paso cuando ellos querían entrar para encontrarse con el Señor en Narayana. Y los Kumaras, cuando vieron que les impedían ir a ver al Señor, que llevaban tanto tiempo deseando encontrarse con Él, se molestaron mucho y los maldijeron. De hecho, les acusaron de ser impostores. Dijeron que cómo puede ser si estos seres son del mundo espiritual, cómo puede ser que vean el mal en otros. ¿No será que están proyectando su propio mal y ellos son unos impostores? Y los maldijeron a caer al mundo material. Esto provocó un rifirrafe ahí ocurrió en las puertas de Vaikunta, y el Señor personalmente intervino para apaciguar a sus devotos. Tanto Jai Vijay como los Kumaras eran devotos suyos. Jai Vijay eran sus sirvientes confidenciales y los 4 Kumaras estaban muy ansiosos de verle y por lo tanto eran devotos. Y de hecho, tan pronto como experimentaron el aroma de las hojas de tulasi y del incienso ofrecidos a los pies del loto del Señor, experimentaron una transformación que les llevó de ser impersonalistas a ser devotos del Señor. Y en el verso que hemos leído, lo que sucede es que
Los Kumaras se arrepienten de haber maldecido a Jai Vijay, que ahora los ven de forma distinta, los ven que no tenían culpa, que ellos estaban cumpliendo con su servicio de porteros. Y los porteros a veces cuestionan al personal que se acerca. Es como a veces en el aeropuerto, cuando vamos viajando, nos cachean y nos registran y uno no tiene que molestarse por ello, porque la persona que lo está haciendo está cumpliendo con su servicio. A veces en el servicio devocional pueden ocurrir malos entendidos entre devotos por tener una visión diferente. Y Prabhupada en el significado vuelve a parafrasear el verso que comentábamos el otro día, es el verso 30 del capítulo 9 de la Bhagavad Gita, que también lo leímos. Apichet suduracharo pajatemam ananjavak satureva samantavya samyakyevasito isaha. Que si alguien comete una actividad muy mala, durachara, suduracharo, sudurachara quiere decir muy mala, que aún así, si está debidamente situado en su determinación de servir al Señor, se la debe considerar una persona santa, satu, una persona buena, y que solamente es cuestión de tiempo que se purificará. Yo quería compartir hoy dos cosas más. Una es un verso del primer canto, capítulo 17 del Srimad Bhagavatam. Es el verso número 22. El contexto es que cuando la personalidad de la era de Kali, Kali Purusha, estaba maltratando a Madre Tierra, que estaba manifestada en la forma de una vaca, y estaba llorando por su malestar, y a la personalidad del Dharma, la personalidad de la religión, que se había manifestado en la forma de un toro, y Kali había destruido 3 de las 4 patas del toro. Se dice que el toro, se explica en este capítulo 17 del primer canto, que estaba temblando y orinando de miedo, y Kali le estaba golpeando. Cuando llegó el rey Maharaj Parikshit y vio que el toro había sido tan maltratado, se molestó y habló con gran determinación, diciendo que cualquiera que hubiera cometido semejante agresión y atrocidad, aunque fuera un ciudadano del cielo, sería castigado por él. Y entonces le preguntó a Dharma, a la personalidad de la religión, en la forma del toro, quién le había agredido de esa manera. Y Kali estaba cerca, no estaba lejos, no es que Kali ya no estaba, sino que podía haber dicho ese que está ahí, pero no le señaló con el dedo, sino que, y con la pata que le quedaba, o con el cuerno, no hizo ningún gesto para señalar al agresor, sino que argumentó de diferentes maneras, diciendo que es muy difícil entender
quién es la causa del sufrimiento. Y habló de diferentes filósofos que dan explicaciones distintas. Hay quien dice que son las leyes del karma, que es la naturaleza. Otros dicen que es las propias actividades y estamos pagando por ellas. Cada uno fue dando, él dio diferentes posibles argumentos. Podemos leer estos versos. Serían los versos 18, 19 y 20. A quien le toque leer, si puede leerlos. Está silenciada. Raghava Pandit, si tú quisieras leer. Oh, sí, muchas gracias. Acepten mis reverencias, mejorar y todos los devotos, por favor. Texto 18. Oh, tú, el más grande entre los seres humanos. Es más difícil determinar quién es el malhechor específico que ha provocado nuestro sufrimiento, ya que estamos confundidos con todas las diferentes opiniones de los filósofos teóricos. 19. Algunos de los filósofos que niegan toda clase de dualidades declaran que el propio yo es el responsable de la felicidad y la aflicción de uno. Otros dicen que unos poderes sobrehumanos son los responsables, mientras que otros más dicen que la actividad es la responsable. Y los muy materialistas sostienen que la naturaleza es la causa última. Texto 20. También hay algunos pensadores que creen que nadie puede determinar la causa de la aflicción por medio de la argumentación, ni conocerla mediante la imaginación, ni expresarla con palabras. Oh, sabio entre los reyes, juzga por ti mismo, reflexionando sobre todo esto con tu propia inteligencia. Muchas gracias. Fijaos que reitero que Dharma había sido agredido severamente. Habían roto tres de sus patas. Es una agresión muy, muy severa. Sin embargo, le dice, no, yo no sé quién va a juzgar. Tú mismo juzga. Yo te digo, hay muchas opiniones, tú juzga. Y ahora, en el verso 22, el rey Parikshit, que era un Raja Rishi, un rey sabio, santo, responde así. Rayo vacha dharmam bradishi dharmakya dharmosi vrisharupadrik yada dharma kritakstanam suchakasya pitat bhavet. A quien le toque, se puede leer en la traducción el significado. María, ¿te gustaría leer a ti? No ha dicho nada de que está de oyente, ¿verdad? Pues Verónica, ¿te gustaría a ti leer? Sí, claro. Hare Krishna. El rey dijo, oh tú, que tienes la forma de un toro, tú conoces la verdad de la religión y estás hablando de conformidad con el principio que dice que el destino dispuesto para el que perpetra actos irreligiosos es el mismo que se dispone para aquel que identifica el autor. Tú no eres otro que la personalidad de la religión. Significado. El devoto concluye que nadie es directamente responsable de ser benefactor o malhechor sin la sanción del Señor. Por lo tanto, él no considera a nadie directamente responsable de una acción tal. Más bien, en ambos casos, él da por sentado que,
Ya sea la ganancia o la pérdida, ambas son un don de Dios y por ende constituyen su gracia. En caso de ganancia, nadie niega que venga del cielo, pero en caso de pérdida o reveses, uno se pregunta cómo el Señor puede ser tan cruel con su devoto como para ponerlo en grandes dificultades. Aparentemente, Jesucristo fue puesto en una de esas grandes dificultades al ser crucificado por los ignorantes, pero él nunca se puso furioso con los malhechores. Esa es la manera de aceptar las cosas, ya sean favorables o no. Así pues, para el devoto, el que identifica es tan pecador como el malhechor. Por la gracia de Dios, el devoto tolera todos los reveses. Maharaj Pariksit observó eso y, por lo tanto, se dio cuenta de que el toro no era otro que la propia personalidad de la religión. En otras palabras, el devoto no tiene ningún sufrimiento en absoluto, porque para el devoto que ve a Dios en todo, el llamado sufrimiento también es la gracia de Dios. La vaca y el toro nunca pusieron ninguna queja ante el rey de que la personalidad de Kali los estaba torturando, aunque todo el mundo presenta esa clase de quejas ante las autoridades estatales. El extraordinario comportamiento del toro hizo que el rey concluyera que se trataba sin duda de la personalidad de la religión, ya que nadie más podía entender las complejidades sutiles de los códigos de la religión. Hare Krishna. Muchas gracias. Hare Krishna. Sí, de hecho, este verso que acabamos de escuchar explica las sutilezas del cómo funciona el ego material porque básicamente cuando nos ponemos de juez por nuestra cuenta, estamos tomando el puesto que no nos corresponde. Si queremos tomar el puesto de Dios o el puesto de Yamarás o el puesto del juez. Entonces, claro, eso hace que entremos en la misma dinámica. Si alguien me maltrata y yo también lo maltrato a él, ¿cuál es la diferencia entre él y yo? ¿Verdad? Hay una historia que esta la escuché hace tiempo, no la contó esta vez Vyasaki Prabhu, pero la escuché hace tiempo y me llamó la atención. En una ocasión que Srila Prabhupada iba viajando en avión desde Europa creo que era hacia Sudáfrica o hacia un país africano, le tocó ir en uno de los vuelos, parece que era vuelo con transbordo, le tocó ir con el equipo de fútbol que había ganado la Copa de África o algo así. Y los africanos los jugadores iban celebrando la victoria. En aquella época todavía se podía fumar en los aviones. Había zona de fumadores y zona de no fumadores. Entonces se pusieron a fumar y algunos de ellos parece que igual eran más futbolistas que asientos había en la zona de fumadores y algunos empezaron a fumar en la zona de no fumadores, en la que iba Srila Prabhupada con dos devotos que la acompañaban. Entonces, el secretario, me parece que era Pushta Krishna Swami, en aquel entonces, y él llamó la atención a las auxiliares de vuelo para que les dijeran algo que estaban molestando, que aquí tenemos una persona mayor y que además estábamos en zona de no fumadores como esto llegaba aquí. Las auxiliares de vuelo les
avisaron a los jugadores que no hicieran esto, pararon un poco, pero al cabo de un rato comenzaron de nuevo, se animaron, estaban bebiendo, también tomaban alguna bebida alcohólica, estaban muy animados y comenzaron a fumar de nuevo. Y entonces Pushta Krishna ya se molestó, estaba molesto de que estaban molestando a su maestro espiritual y se levantó y Srila Prabhupada le dijo, ¿qué haces? Y entonces él le dice algo así, voy a hablar con... Iba a ir directamente a ellos. Y Prabhupada le dice, sit down, siéntate. Y le dice, si no podemos tolerar, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y ellos? Y se lo volvió a repetir. Si no somos capaces de tolerar, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y ellos? Y básicamente ese es el principio que está mencionando en el comentario Srila Prabhupada cuando habla de las leyes sutiles. Ese es el punto principal que se menciona aquí. Vamos ahora a leer el otro día que leímos el verso 930 y 931, si recuerdo correctamente con los significados de Srila Prabhupada, refiriéndonos a los versos del Bhagavad Gita que Srila Prabhupada cita frecuentemente. A ver, vamos. Pero yo quería leer los comentarios de Baladeva Vidyabhushana, si nos da tiempo, de Vishwanatha Chakravarti Thakur. Son muy parecidos, tienen sus matices cada uno de ellos. ¿Se refiere al verso Bhagavad Gita 9:30? Sí. Ah, Si tengo el Gita Bhushana, está en inglés, pero lo voy a leer traducido, lo voy a traducir. Y luego está el Sarartha Varshini. Gita Bhushana es el comentario de Sri Baladeva Vidyabhushana y Sarartha Varshini es el comentario de Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur sobre la Bhagavad Gita. estaban anunciando ya que con la colaboración de Marisha ya va a salir en Amazon en español el comentario de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur al Bhagavad Gita. Ajá, qué bien. Muy bueno. Bien, pues voy a leer los comentarios. El verso, lo repito, si la persona más pecadora me adora sin tener otro deseo que complacerme, considero a esa persona como mi devota, puesto que está fija en la determinación de servirme. El comentario dice, mi cualidad de ser controlado por el Bhakti puro es mi propia naturaleza y no puedo abandonarla. El Señor intensifica el sentido de su afirmación previa, diciendo en el verso presente que él se siente atraído incluso al devoto que lleva a cabo actividades malas. El verso previo del Gita, el 9.29, dice, yo soy igual para con todos, no odio a nadie ni favorezco a nadie, pero aquellos que me adoran con devoción están en mí y yo estoy en ellos. Entonces, cuando dice que aunque cometa errores el devoto, él lo considera
lo considera bueno, lo considera santo, es por la determinación que tiene de servirle. Si un Ananya Bhakta, es decir, un devoto que no se desvía, incluso cometiendo una actividad muy degradada, me adora, me sirve cantando mis glorias y con otras actividades, se le debe considerar todavía digno de respeto, sadhu. Él es Ananya en el sentido que él no adora o toma refugio en nadie más que mí. Él me acepta como la meta suprema y como el amo supremo. La palabra Eva, Sadhureva, quiere decir que él es digno de adoración en cualquier caso. Por lo tanto, todo el mundo debe aceptar este hecho. Mantavya. Es el mandamiento del propio Señor. No hacer esto es una ofensa. El Señor entonces apoya su orden dando la razón de por qué ese devoto es digno de respeto en cualquier caso. Él tiene el mejor tipo de convicción en la forma de estar fijo solamente en mí. Samyak Vyavasita se dice, ahora cita un verso del Narasimha Purana, el verso dice, la persona que tiene devoción exclusiva por el Señor Supremo, Hari, puede tener impurezas serias, pero aún así es gloriosa. La luna, aunque tenga manchas, nunca es derrotada por la oscuridad. Y ahora vamos a ver el comentario al siguiente verso del Gita, que el siguiente verso dice que muy rápidamente ese devoto se vuelve virtuoso y se libera de la contaminación. Oh hijo de Kunti, debes declarar a todos que mi devoto nunca perece. En el comentario dice, se dice, Naiva nadirato duscharitam nashanto nashamahita, nashanto manaso vapi, pragyane nainam apnuyat. Aquel que no ha abandonado las actividades malas, que no es una persona pacífica o que controla sus sentidos y su mente, no puede alcanzar al Señor ni siquiera a través del conocimiento. Este verso es del Katha Upanishad 2.24. ¿Cómo entonces puedes considerarlos adecuados si las escrituras condenan a ese tipo de personas pecadoras? Esa afirmación que has citado se refiere a personas cuya misma naturaleza es pecaminosa. Pero la persona que exclusivamente me adora se purifica de sus actos pecaminosos incidentales por mi gracia, que soy el Señor de todos los seres y que purifico a todos, porque yo recuerdo siempre a ese devoto. Él entonces muy rápidamente se vuelve estable en el comportamiento adecuado, dharmatma, continuamente arrepintiéndose de sus actos previos, shasvat. Él alcanza, nigachati, el cese completo, shantim,
de todos los actos pecaminosos que son obstáculos para recordarme. Los smartas no consideran a dicha persona adecuada si no ha llevado a cabo los ritos de expiación. Los smartas son los ortodoxos. Controlado por la atracción a su devoto, el Señor entonces responde con un poco de enfado. Oh hijo de Kunti, yendo a la asamblea de los smartas, declara: mi devoto exclusivo, aunque cometa actos pecaminosos, no es destruido. Él no queda separado de mí, ni alcanza, ni le cubre la mala fortuna. Más bien, purificado por mí, que soy el más purificador, él brilla con la capacidad de alcanzarme. Los Smritis dicen, y ahora cita un verso del canto 11 del Bhagavatam, capítulo 5, verso 42. Svapada mulam vajatak priyasya, tyaktanya bhavasya, hariparesha, vikarma yachot patitam katanchet, tunoti sarvam riddhi sannivishta. Aquel que habiendo abandonado todas las demás ocupaciones y habiéndose refugiado en los pies del loto de Hari, la suprema personalidad de Dios, es una persona muy querida al Señor. En verdad, si ese alma entregada accidentalmente comete alguna actividad pecaminosa, la suprema personalidad de Dios, que está sentada en el corazón de todos, inmediatamente se hace cargo de las reacciones de tales pecados. Lo que fue dicho se relaciona con la expiación smarta, que está destinado para aquellos que siguen reglas smarta, personas distintas de mis devotos exclusivos. Pero el recuerdo de mí es la expiación más poderosa. El Señor se dirige a Arjuna como hijo de Kunti, Kaunteya, para indicar que esta afirmación debe ser anunciada por una persona que siga el linaje devocional, en lugar que lo haga una persona que no sea devota, que no tenga la credibilidad de un devoto. Eso es lo que comenta Baladeva Vidyabhushana. Y Vishwanatha Chakravarti Thakur es muy parecido a lo que dice. Podemos leerlo. A ver, un segundito. En el comentario al verso 30 dice: el apego a mi devoto es mi propia naturaleza. Ese apego no disminuye ni siquiera si el devoto hace cosas mal, porque yo me encargo de ayudarlo a que llegue al nivel de comportamiento mejor.
si alguien con mal comportamiento, adicto a la violencia, al robo o al adulterio, Sudurachara me adora y no adora a nadie más que a mí, y no sigue otros procesos como karma o dhyana, y no tiene otro deseo que mi deseo, Ananyabhak, esa persona es mi devota, sadhu. Pero considerando su mala conducta, ¿cómo va a ser devoto? Eso plantea la pregunta. Él debe ser respetado, Mantavya, como devoto debido a sus cualidades devocionales. Es un mandamiento. No hacer esto es una ofensa. Mi orden es la autoridad. Así que él debe ser considerado devoto en la porción donde te adora, y como no devoto, en la porción donde él comete adulterio. No, él debe ser considerado como devoto, Eva, en todas sus partes. Tú no debes fijarte en sus malas cualidades, en absoluto. Él está completamente convencido, Samyak Vyavastita. Él ha tomado una resolución espléndida. Yo voy a ir al infierno por mis pecados, los cuales me son muy difíciles de abandonar, pero yo no voy a abandonar mi servicio y mi adoración a Krishna. Y ahora en el siguiente comentario, al verso 31, Srila Vishwanatha Chakravarti dice, este es un poquito largo, pero lo leo. ¿Cómo puedes aceptar la adoración de semejante pecador? ¿Cómo puedes comer el alimento y la bebida que te ofrece con un corazón contaminado con la lujuria y con la ira? Muy rápidamente se vuelve virtuoso. El tiempo presente se utiliza y no el futuro para expresar el hecho que al haber cometido pecado, cuando recuerda al Señor, se arrepiente y así muy rápidamente se vuelve virtuoso. Oh, cuán desafortunado soy. No hay nadie tan bajo como yo, que trae mal nombre a la comunidad de devotos. Repetidamente, Shasvat, él se siente completamente disgustado con sus acciones. O el uso del tiempo presente puede indicar que en el futuro él desarrollará la virtud plenamente. Pero incluso ahora existe en una forma sutil. Después de tomar la medicina, aunque los efectos destructivos de la fiebre o el veneno permanecen por algún tiempo, no se debe considerar como una condición muy seria. Es lo que decía Srila Prabhupada en el comentario al primer verso del Bhagavatam que hemos leído hoy, que no hay que tomar muy en serio los errores cometidos por un devoto que está dedicado con determinación a servir al Señor. Y las trazas, así pues, con la entrada del Bhakti en su mente, las acciones pecaminosas no se deben tomar seriamente. Y las trazas de pecado
tales como la lujuria y la ira, deben considerarse insignificantes, como la mordedura de una serpiente que le han sacado los colmillos. Así que le alcanza a Nirachati el cese completo de la lujuria y de la ira, Shantim, permanentemente, Shasvat. El Nirachati, Ni, se refiere a Nitaram, completamente. Esto quiere decir que incluso durante el periodo donde todavía hay tendencia a pecar, tiene un corazón puro. Si eventualmente se vuelve virtuoso, no va a haber argumento que valga. Sin embargo, si un devoto es pecaminoso hasta su muerte, ¿cuál es su posición? El Señor, afectuoso a sus devotos, entonces habla fuertemente con un poco de enfado. Oh hijo de Kunti, mi devoto no va a ser destruido. En el momento de la muerte, él no cae a una posición inferior. Pero los argumentadores con lenguas ásperas no respetan esto. Krishna entonces anima a Arjuna, que está preocupado y lamentándose. Oh Kaunteya, vete al centro de la asamblea y tocando tambores, alzando tus manos, debes sin ningún miedo declarar esto. ¿Declarar qué? Declara que mi devoto, el devoto del Señor Supremo, aunque cometa pecado, no perece, sino que alcanza el éxito. Los argumentos derrotados, con el orgullo acabado, ellos indudablemente te respetarán como guru. Esa es la explicación de Keda Sridhara Swami, que es el primer comentarista del Bhagavatam. Pero ¿por qué el Señor le ordena a Arjuna que declare esto, cuando él podía hacerlo él mismo? Personalmente, más tarde él dirá, Mame Vaishyasi Satyante Pratijane Priyosime. Yo te declaro que ciertamente vendrás a mí porque tú eres muy querido para mí. De la misma manera, ¿por qué no dice ahora, yo declaro, Kaunteya, que mi devoto nunca perece? La razón se explica aquí. El Señor consideraba lo siguiente: siendo afectuoso con mi devoto y sin tolerar ni siquiera la más ligera degradación de mi devoto, yo, bajo todas las circunstancias, sostengo la declaración que hace mi devoto, mientras que yo puedo romper mi propia promesa y aceptar crítica de mi persona, tal como rompí mi promesa al pelear con Bhishma para cumplir la promesa de Bhishma. Bhishma había prometido que si no conseguía que Krishna rompiera su promesa de empuñar armas en la batalla de Kurukshetra, que él mataría a Arjuna. Es decir, que Bhishma quiso forzar a Krishna
a que protegiera a Arjuna, luchando con tanto ahínco que no quedaba más remedio que Krishna estaba dispuesto a romper su palabra de honor para proteger a su devoto, lo cual demuestra cuánto quiere Krishna a sus devotos. Así pues, escuchando la declaración de mi boca, los materialistas pueden reírse, pero ellos aceptarán la declaración de Arjuna como si estuviera esculpida en piedra. Por lo tanto, yo le pido a Arjuna que lo declare él, porque Arjuna daba la palabra y la cumplía, pero Krishna, para proteger a su devoto, a veces no cumple su palabra. Y así, uno no debe aceptar las afirmaciones de las personas que se pasan de listas, que después de escuchar sobre Ananya Bhakti, incluso por alguien que comete el pecado más grande, cree que esta declaración hecha por el devoto puro no puede aplicarse en casos donde el apego a la esposa y los hijos, los actos pecaminosos, la lamentación, la ilusión, la lujuria, la ira y otras cualidades reprobables se manifiestan. Ese es el comentario de Vishwanatha Chakravarti Thakur. ¿Preguntas o comentarios que queráis hacer? Krishna Mayir de Vidasi. Hare Krishna, Maharaj, muchas gracias. Yo ya la clase pasada me quedé con esta pregunta que la tengo aquí apuntada. Mi pregunta es, en todo esto es maravilloso, es que ha citado la vez pasada el Srimad Bhagavatam y la Bhagavad Gita 9:30 y está, bueno, es que todo esto es como mucho néctar, ¿no? Pero mi pregunta es desde mi punto así, como nosotros que somos aspirantes a devotos, ¿puede pasar todo esto que nos equivoquemos? Es que yo, por ejemplo, siento que tengo estoy adquiriendo mucha información y mucho conocimiento, y lo que veo que es como conocimiento no realizado en mi caso, ¿no? Puede ser que volvamos a tener caídas o bajones espirituales por conocimiento no realizado. Mi pregunta es esa. Si Eso todo esto puede pasar. es algo natural, sí. Es algo natural que en el camino de madurar en conciencia de Krishna, que puedan haber accidentes, que puedan haber malos entendidos, que sea a nivel sutil, a nivel sutil me refiero a nivel mental o intelectual, a nivel verbal o a nivel físico. Ya dependiendo de la persona, pueden haber caídas. Es algo natural que en ese camino es como, por ejemplo, un niño que está aprendiendo a caminar, lo normal es que se pegue algún trompazo. Eso es normal. Lo raro es que nunca se pegue ningún trompazo, ¿verdad? Cuando Sí. es algo normal. Incluso también los deportistas que son de élite,
también tienen sus accidentes. No es que, por muy buenos que sean, no es que nunca por ejemplo, un futbolista, no es que nunca le dan una patada a un Messi o a un Ronaldo, nunca los tocan, ¿no? Están en el campo de fútbol o alguien está en el campo de batalla, pues algo va a recibir. Estamos en guerra con Maya, algo vamos a recibir. Y por eso Krishna dice que lo que él valora es la determinación de darse a él, que incluso si uno muerde el polvo, se levanta y sigue hacia adelante. Si uno muerde el polvo en el camino, se levanta y sigue hacia adelante, sin menguar su determinación de servir a Krishna. Esa es Muchas la gracias. cualidad Ananya Bhakti o Ananya Bhak que menciona en el verso 30 del capítulo 9 del Gita, que la determinación de entregarse a Krishna es que me cueste lo que me cueste, pero yo me voy a entregar. Claro, es cierto que es un tema delicado porque el verso se puede aplicar al revés. Es decir, normalmente este verso está destinado sobre todo a la hora de que no queramos convertirnos en jueces de los demás. Sobre todo está destinado en ese sentido. No en el sentido de que yo ahora lo utilice para lo que decíamos antes, para yo hacer el gamberro y digo, no, como Krishna me deja pasar todas. Krishna es muy bueno y voy a hacer las 1001. No aplicarlo al revés. Eso sería aplicarlo mal. Por eso Krishna y bueno, Srila Prabhupada en el significado dice que si alguien tiene esa mentalidad, lo voy a leer, lo voy a proyectar. Un segundito. Esto es del significado al verso 30, el capítulo 9. Un segundito que lo busco en el Gita. Lo leímos el otro día. Sí. A ver, un segundito. Es una advertencia, es el último párrafo del significado. Que a quien le toque leer, lo puede leer y yo lo proyecto ahora. Pues Matura Mani, si tú quisieras. Gracias. Por otra parte, uno no debe cometer el error de creer que un devoto que se encuentra en el trascendental servicio devocional puede actuar de cualquier manera abominable. Este verso únicamente se refiere a un accidente causado por el fuerte poder de las relaciones materiales. El servicio devocional es más o menos una declaración de guerra contra la energía ilusoria. Mientras uno no es lo suficientemente fuerte como para pelear contra la energía ilusoria, puede que haya caídas accidentales, pero cuando uno es lo suficientemente fuerte, deja de estar supeditado a esas caídas, tal como se explicó antes. Nadie debe aprovecharse de este verso y hacer tonterías y creer que aún es un devoto. Si él no mejora su carácter mediante el servicio devocional, se ha de entender entonces que no es un devoto elevado. Fijaos, Prabhupada no dice que no sea devoto, pero dice que no es un devoto elevado. Le queda todavía maduración. Pero hay que tener cuidado con no mal utilizar el verso y aplicarlo al revés. Y luego también otra cosa importante a tener en cuenta, la actividad más
abominable que hay es ofender a otros devotos. Entonces, no mal utilizar este verso para dedicarse a ofender a otros devotos. Eso también es muy importante, porque ahí, por ejemplo, tenemos pasatiempos de Chaitanya Mahaprabhu, que se enfadó sobremanera con aquellos que ofendían a los devotos. Es algo a tener en cuenta. Aunque también se puede aplicar porque a veces hay conflicto entre devotos y eso hace que uno comete una ofensa, el otro comete otra ofensa y se crea una dinámica de ofensas y contraofensas. Es mejor salirse de esa dinámica todo lo posible. Si no, uno se enreda y al final se queda atascado ahí. No sé si eso respondía a la pregunta. Sí, sí, Maharaj, muchísimas gracias. Sí, de todas maneras, yo lo que estoy observando, así, por ejemplo, ya hablo de mí misma, tengo muchísima información, ¿no? Estoy recibiendo, mientras más me adentro en querer saber y querer servir, más información que me llega, pero claro, luego veo que el conocimiento realizado, mm, no hay nada de eso. Pero bueno, gracias. Sí, sí, está muy bien. Muchas gracias. Hare Krishna. Bueno, la realización la da Krishna paso a paso, o sea que finalmente recibimos lo que Krishna quiere darnos, paso a paso lo vamos recibiendo. Claro, sí. Hare Krishna. Mathura, Mani, Devi. Hare Krishna, gracias, Maharaj, mis reverencias. Pues es que era, vale, todo eso como que vale, pero luego esa manía que tenemos, no manía, sino eso no bueno, ¿no? Porque tendríamos que lograr estar en esa plataforma de tener aversión a sacar defectos, a ver defectos en los demás. Pero ¿cómo puede uno conseguir, aunque no somos jueces, intentar juzgar todo por lo que sea? Es esa tendencia, porque montones de veces tú sabes que no debes de hacer esa cosa. O sea, que no debes que tienes que llevar la mente a otro lado, ¿no? Jari, jari. Pero es lo que más te viene, ¿no? Esa sensación también viene de otra vida o de dónde viene, ¿no? El juzgar a todos los actos de los demás. Sí, Gracias. viene porque queremos ocupar el puesto de Es Dios, la envidia. queremos ocupar el puesto de Dios y entonces nos ponemos a juzgar a los demás. Pero como dice el dicho, que es castellano, creo, no sé de qué parte de España, zapatero a tus zapatos, ¿verdad? Zapatero a tus zapatos, deja a los demás, tú céntrate en lo tuyo, te limpia tu casa y la casa de los demás. Primero limpio mi casa y luego puedo echar un cable a los demás a limpiar la suya. Pero primero tendré que limpiar la mía. ¿Sí? Está silenciada, sí. Sí, lo que pasa es que, claro, hay que lograrlo, porque hay veces que no es suficiente con que tu deseo esté ahí de que por ahí no debo de ir. Pero luego, a la mínima, ¡zas! Ya estás. La lucha es ahí también importante. ¿Solo hay un modo de cantar el Mahamantra para quitar eso o hay algún otro medio de El, lograrlo? el antídoto, el otro día Vayasaki Prabhu habló muy bien sobre este tema y citó los dos versos del Shikshastaka, el segundo y el tercero. El verso segundo describe cómo cantamos cometiendo ofensas. Y de hecho la primera ofensa es criticar a los devotos que han dedicado sus vidas a la propagación
del santo nombre. Esa es la primera ofensa que está en la lista del Padma Purana, que concuerda con el dicho de Jesucristo: no juzgues y no serás juzgado, que Srila Prabhupada lo citó a veces también. Así que, por un lado, nos encontramos con eso, que cometemos ofensas mientras cantamos el santo nombre. Es decir, que el verso segundo del Shikshastaka describe el canto con ofensas. Y el verso tercero describe el antídoto para las ofensas. ¿Alguien recuerda el verso tercero del Shikshastaka? Tienes que activar el micro. A ver, Trinad, sí, adelante. Hay que ser más humilde, que ese es, ¿no? Sí, Más humilde que la hierba y más tolerante que el árbol, ¿no? Y estar libre de prestigio falso, y así puede uno cantar el santo nombre. sí. Menciona 4 cosas. Más humilde que la hierba, más tolerante que el árbol, libre de sentido de prestigio falso, es decir, sin esperar nada para uno mismo, y estar dispuesto a ofrecer todo respeto a los demás. En ese estado puede cantar continuamente el santo nombre de Krishna. Porque claro, mientras estamos juzgando a los demás, no estamos cantando, porque estamos ocupados de juzgar a los demás. Claro. Nityangi Devi. Hare Krishna, muchas gracias por la oportunidad de preguntar. Yo tengo así varias cosillas, entonces si le parece, si le parece bien, le voy diciendo y como con una respuesta así como más cortita para que me dé tiempo, porque la verdad que tengo aquí apuntadas varias cosas. Bueno, primero que todo, la observación de que qué curioso que Sri Chaitanya Mahaprabhu con respecto a Chota Haridas, no aplicó esto de esta manera, sino que él fue en el pensamiento, ¿verdad? O sea, Chota Haridas no lo llevó a cabo, de hecho, ¿verdad? Sino que solo pensó, miró lujuriosamente y en su mente, pero no llegó a llevar a cabo nada, ¿verdad? Que, Pregunto. que se sepa, no. Mm, Lo que se sepa, me refiero, en el Chaitanya Charitamrita no especifica. mm. Y normalmente los acharyas lo han hablado como que fue algo en la mente. Y fíjese, o sea, le rechazó y estaba allí mismo, podía haberle seguido, pero no, él no tomó este verso de esa manera. Sí, la razón de esto es que quería dejar un ejemplo para los líderes espirituales para que no hicieran o hiciéramos tonterías que puedan perjudicar a sus seguidores. Ujú, Entonces, digamos que utilizó a Chota Haridas ujú, como ejemplo, pero luego aceptó cuando Chota Haridas, lamentando que el Señor, después de un año que no lo aceptaba en su círculo íntimo, se sentía rechazado, cometió suicidio. Chaitanya Mahaprabhu luego aceptó las canciones de Chota Haridas en un cuerpo de Gandharva. Eso se describe en el Chaitanya Charitamrita. ujú. Entonces ahí Chaitanya Mahaprabhu tenía un propósito específico, que era dejar constancia para todos los devotos y especialmente para los líderes. Ujú. De modo que nosotros, como al señor Chaitanya, Para evitar esa mentalidad de justificar en base a que Krishna es muy bueno y cuela todo, Mm. precisamente para eso.
Claro. Y de esa manera, teniendo nosotros al señor Chaitanya como más cercano, quizás este ejemplo es muy, pesa mucho, especialmente para los líderes, ¿verdad? Y, Correcto. y en relación a esto mismo, yo le quería preguntar, porque, bueno, primero voy a desarrollar una cosa un poquito para que se me entienda más lo que quiero decir. O sea, vamos a imaginar que yo tengo aquí una herida, ¿no? Que tengo aquí esto abierto y tengo puntos y todo. Entonces, viene alguien, yo llevo manga larga, ¿no? Y no se me ve. Y viene alguien y me saluda y me dice, ¿qué pasa, mi tiangui? Y me hace así y entonces a mí me duele mucho, pero porque yo tengo una herida. Si no tuviera la herida, pues no sería nada, ¿no? Entonces muchas veces podemos ver que casi todo el mundo viene con heridas. Y si no se recibe un trato, no sé si decir la palabra exquisito o muy cuidadoso o no violento, entonces casi todo el mundo es herido porque tenemos heridas. O sea, o sea, si fuéramos que no tuviéramos ninguna herida, pues sería más fácil poder aplicar esto que se dice luego, que dice, el devoto tolera todos los reveses. O sea, por ejemplo, devotos nuevos que llegan y bueno, pues tienen reveses y los tolera, pero los tolera siempre y cuando no venga con heridas, como es como la gran mayoría de las personas que venimos con heridas. Y entonces, si, claro, especialmente los líderes, si se comportan de unas maneras que no sean no violentas, quizás pueden destruir esa plantita del servicio devocional de esas personas que todavía no están tan fuertes. Y claro, eso es muy grave, ¿no? Es muy, 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 muy grave. Entonces, ¿cómo podemos compaginar el hecho de disculpar cuando están arruinando el incipiente servicio devocional de otras personas? Sí, digamos, eh, es un tema, tiene su complejidad, pero la solución sigue siendo lo que las enseñanzas del Shastra, que nos marcan el camino que hemos estado hablando en la clase de hoy. Es como en el caso de Dharma. Dharma tomó la postura de no señalar a Kali. Es verdad que luego como llamarás, porque Dharmaraj y Yamaraj son la misma persona, pero cuando le toca hacer el rol de Yamaraj, pone en su lugar a cada persona. Pero también es cierto que Yamaraj le dice a los Yamadutas, no me traigáis a aquellos que toman refugio en mí. Indirectamente le dice eso. Traedme a los que nunca ofrecen reverencias, los que nunca ofrecen un servicio, etcétera. Nunca pronuncian los santos nombres. Es decir, que el proceso del bhakti es la medicina que va a curar la enfermedad. Ahora, claro, dices, bueno, puedes dañar la planta. O sea, el hecho es que es como en un hospital, hay mucha gente enferma y normalmente pues los médicos tienen que tomar precauciones para que no es que porque puede contagiar a otros lo van a echar, los echan del hospital, sino que marcan zonas, buscan estrategias para que la gente se pueda curar y puedan ir mejorando. Es verdad que a veces hay estrategias que pueda requerir un aislamiento temporal. Eso a veces ocurre y en los hospitales se hace, ¿verdad? Hay personas que tienen enfermedades sumamente contagiosas. Ahí los directores del hospital tienen que cumplir con sus deberes, pero a la vez tienen que ser cuidadosos de no por curar a uno matar a otro. No sé si responde.
Así, en la analogía esta que ha puesto del hospital, digamos, el agresor, ¿quién es? ¿Qué papel tiene? ¿De médico, de enfermo, infeccioso? ¿De cuál es el papel? Es que tanto el agresor como el agredido son enfermos. Normalmente, en el mundo material, el- la cuestión de perpetradores y víctimas es el cuento de nunca acabar. Lo vemos con los niños. Con los niños, cuando un niño le pega a otro. Un día uno le pega al otro y otro día el otro le pega al uno. ¿Verdad? Con los niños es así. También con los adultos somos más o menos como niños grandes, que un día uno le hace algo a otro y otro día otro le hace algo al uno. Ese es el mundo material. El mundo material va de eso. Tenemos ahora toda la cuestión de Gaza y no voy a entrar en política, pero mucha gente está criticando al, al, al pueblo judío, bueno, los israelitas, el gobierno israelí, lo que ellos se quejaban que les hicieron, ahora ellos los están haciendo con los palestinos, ¿verdad? Es, es un tema que tiene, el tema de perpetradores y víctimas es el cuento de nunca acabar. Gracias. Quería decir también otra cosita, ¿no? Que ha habido un momento... Perdón, una cosa. Y para acabar, la única manera es, para acabar me refiero con este cuento. Aunque también la hora de la clase se está llegando a su fin. Pero para acabar con este cuento, es la entrega total a Krishna, es el bhakti. Y es aplicar las enseñanzas de Krishna y todo esto que hemos estado comentando hoy. ¿Tienes una última o tienes todavía una lista? No, clara? ya solo digo una más. Que mientras que estaba hablando de lo que dijo Dharma, que sí, curiosamente hablaba en una manera tan, sí, como desapegada, decía, la naturaleza, o sea, los materialistas dicen que la causa última es la naturaleza. Entonces, curiosamente, hoy en día nos expresamos así, si se fija en todas las cosas, muchas veces lo dice la gente, siempre dicen, esto es y la naturaleza nos ha puesto tal, incluso nosotros mismos también estamos diciendo eso, o sea que tendríamos que no decir eso, ¿no? Decirlo de otra manera, porque eso es como lo que dicen los materialistas. Sí, también dicen el universo, ¿no? Sí, el universo. Eso te lo da el universo, para Sí. no es Dios. Pero en el caso de los devotos, a veces a lo mejor para predicar puede que utilices expresiones que se utilizan hoy en día, o te lo da la vida, esto te lo da la vida, Sí. lo da la vida. Se pueden utilizar expresiones, pero los devotos saben que la naturaleza trabaja bajo la dirección de Krishna y que Krishna es la vida de todo lo que vive. En la Bhagavad Gita encontramos esto. Entonces, en ese sentido, cuando un devoto habla así, si lo hace para acercarse a la gente, está justificado porque quiere llevar la conciencia de Krishna de un modo accesible para no ser brusco en su manera de presentarlo. Muchas gracias, ya está, ya. Gracias. Pues yo creo que podemos terminar aquí. Tenemos, en inglés dicen food for thought, que es alimento para la reflexión y para este domingo y para toda la semana. Muchas gracias. Gracias a usted. A usted, muchas gracias. Muchas gracias, Hare Krishna. Ay, y le podemos Hare Krishna, preguntar Maharaj. si en octubre, en octubre, si nos podría dar una clase en octubre. Seguro que sí, que si nos lo permite. Ya vemos que la fecha la comentamos ahora para verlo con el calendario. A ver, un segundo.
Mm. Igual. Aquí el que no llora no mama. A ver. Sí, podemos decir que sí, pero el día exacto lo comentamos con un Ah, poco más bueno. Vale, venga. Pues muchísimas gracias. de gracias. Hare Krishna, Hare Hare Krishna. Krishna. Muchísimas Gracias. gracias. Yadunanda Swami ki Jai. jai. Brenda ki jai. 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 Hare Krishna. Haribol. Haribol, Hare Krishna.